Mentoría. Solo puede darla quien ha hecho camino al andar. A continuación, Mentoría con René Peñalba, pastor, escritor y mentor. Nuestro tema de estudio para hoy aparece bajo el tema En pos de tu sueño a pesar de la oposición. Definitivamente, yo creo que aún saliéndonos del ámbito de lo eclesiástico y de lo ministerial, todos tenemos sueños. Todos, de alguna manera, concebimos un sueño. Pero encontramos en el camino oposición que pueden ser las mismas circunstancias de la vida o pueden ser personas. A veces sucede que personas nos hacen la guerra en el camino y no son pocos los que se desaniman por esa causa. Así es que, pensando en todas las adversidades que podemos encontrar en el cumplimiento de nuestro llamado, de nuestro ministerio o aún de nuestra vocación de vida, si es que no nos dedicamos al ministerio de tiempo completo, trabajemos con esto, en pos de tu sueño a pesar de la oposición. Y ningún texto sirve tanto para iniciar como lo que escribió San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 12 y luego verso 14. Escribió él lo siguiente: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Sigo avanzando hacia la meta, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Déjenme comentar un poco algo de este texto. En primer lugar, Pablo en el texto está afirmando algo que nos cuesta afirmar a nosotros en lo personal, y es: no es que lo haya conseguido todo. Las personas, déjenme decirlo de esta manera, se acomplejan, se sienten mal de tener que reconocer que no han conseguido todo lo que han buscado en la vida, que no han logrado alcanzar todas sus metas, que no han logrado cumplir todos sus sueños. Pero mire con qué naturalidad este texto, Filipenses 3:12, que estamos leyendo y estoy comentando, con qué naturalidad él lo dice. No es que ya lo haya conseguido todo. O sea, no tiene usted que ser un fracasado, ni tiene que sentirse un fracasado solo porque no lo ha conseguido todo. Mire, la vida es tan extraña en cierto sentido que a veces los mayores alcances y las mayores consecuciones se obtienen después de mucho tiempo y después de muchos capítulos vividos. ¿Quién dice que de entrada uno va a tener todo el éxito que quiere? La verdad es que no es así. Entonces Pablo con naturalidad dice: yo no lo he conseguido todo. Y otra cosa que admite: tampoco he logrado la perfección. Que esa es otra cosa que gente se frustra y dice: no, yo no merezco alcanzar el éxito porque yo tengo muchas imperfecciones. ¿Usted cree que Dios no sabe eso? Por supuesto que lo sabe. Dios, en el momento que Dios concibe nuestra existencia, Dios ya sabe qué imperfecciones vendrán acompañándonos y con qué nosotros vamos a luchar, y no obstante Dios tiene un propósito para nosotros. Entonces, el verso 14 sirve complementariamente, dice lo siguiente, verso 14: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. O sea que el texto es perfecto para animarnos respecto a nuestra temática de estudio: ir en pos de nuestro sueño a pesar de cualquier clase de oposición, peros y adversidades que encontremos en el camino. El comentario que en mis notas se acompaña en este estudio es el siguiente: Pablo, en medio de una oposición que le generó persecución y cárcel, nos anima a no avergonzarnos por no haber alcanzado todo y por no ser perfectos. Es más, nos anima a proseguir tras nuestro sueño de vida a pesar de cuánta oposición
hallemos en el camino. Me gusta porque Pablo no está sentado en un cómodo sillón, como estoy yo en un cómodo escritorio de trabajo. Pablo está hundido en el último rincón de una cárcel y desde allí su espíritu, que prevalece sobre la adversidad, nos dice: hay que seguir adelante aunque no lo hemos conseguido todo. Pues habiendo hecho esa introducción, quiero plantearles una serie de elementos que nos indiquen cómo ir en pos de nuestro sueño a pesar de la oposición. La pregunta te la hago directa y de manera directa también te daré las respuestas. ¿Cómo ir en pos de tu sueño a pesar de la oposición? ¿Quién eres tú? No lo sé. ¿Cuáles son tus circunstancias de vida? Tampoco lo sé. ¿Con qué luchas tú? ¿Cuáles son tus metas de vida? Desconozco todo esto, pero los elementos que te voy a dar son de un carácter tan universal que indistintamente de cuál sea tu ocupación de vida, cuáles sean tus luchas, cuáles sean tus metas, esto absolutamente te servirá. Así es que trabajemos con la interrogante: ¿cómo ir en pos de tu sueño a pesar de la oposición? Primera respuesta: asómbrate, olvida. Nadie puede ir en pos de una meta, nadie puede poner su mirada en el horizonte, nadie puede establecerse metas de vida, un plan, un proyecto, si está pensando en lo que sucedió y que está consignado en el pasado. Necesitas olvidar. Recordemos de dónde venimos. Leímos Filipenses 3, versos 12 y 14. Ahora, en el mismo capítulo, Filipenses 3, están los versos 13 y déjenme reiterar también el verso 14. Dice Pablo así: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago. Y esta es la clave para que nosotros podamos superar todo obstáculo, todo impedimento, toda adversidad para cumplir nuestro sueño. ¿Cómo hacerlo? Para poder ir a pesar de no ser perfectos, a pesar de no haberlo logrado todo, para poder ir en pos de todo eso, necesitamos olvidar primero. Olvidar es un factor terapéutico, si se quiere, que nos cura por dentro, nos hace cicatrizar de aquellas cosas que nos producen dolor, nos hace cicatrizar de todo aquello que nos hace sentirnos de pronto en la tentación de ser fracasados o sentirnos así. No, olvidar sana, olvidar robustece y olvidar afirma nuestro paso. Pues lo primero para ir en pos de tu sueño a pesar de la oposición es olvidar. Entonces Pablo dice: una cosa hago, ni siquiera son dos, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, porque solo así se puede. Solo si tú olvidas lo que queda atrás, puedes esforzarte lo que está delante. Entonces dice el verso 14: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que te potencia para poder seguir avanzando? Olvidar es lo que te potencia. Es decir, la principal oposición en muchos casos, haciendo un análisis respecto a lo que estamos hablando, la principal oposición en muchos casos son los malos recuerdos que se mantienen vivos y activos en nuestras mentes. Piénsalo. ¿Con qué luchas tú? ¿Luchas con miedos? ¿Luchas con incertidumbre? ¿Me irá a ir mal? ¿Iré a quedar estancado? Pero ¿qué es lo que abona esos sentimientos y emociones negativas? El recuerdo, ya sea tuyo o ajeno, de alguien que quedó estancado, alguien que quedó en la bancarrota, alguien que no logró su sueño, alguien que fracasó estrepitosamente. Insisto, la principal oposición en muchos casos son los malos recuerdos que se mantienen vivos y activos en las mentes humanas. De allí la importancia de esa sólida palabra, ese vocablo paulino: olvida lo que queda atrás. Y quiero concentrarme unos instantes en el vocablo, olvidar.
Olvidar se traduce en los textos originales del griego epilanzanomai. Y epilanzanomai tiene una serie de acepciones todas vinculadas unas con otras. En primer lugar, epilanzanomai se traduce como descuidar y perder de la mente. Hay cosas, déjame decírtelo de golpe, hay cosas que tú ya necesitas comenzar a descuidar porque les prestas demasiada atención. No olvido los consejos de mi esposa. Desarrollé una actitud obsesiva en la vida con un perfeccionismo enfermizo. Entonces mi esposa siempre me decía lo mismo: ¿sabes qué? Tú te tomas demasiado en serio a ti mismo. Y yo no pude entender en los primeros años todo el significado de esa palabra. Cuando uno se toma demasiado en serio a sí mismo, se vuelve egocéntrico. Y una persona egocéntrica es una persona que solo vive para cómo me siento bien, me siento mal, cómo me afecta o me alegra lo que los demás hacen. Todo eso es una centralidad que psicológica y espiritualmente afecta a la persona, y no dudemos también que relacionalmente. Entonces, este vocablo epilanzanomai tiene una validez extraordinaria. Se tradujo como olvidar, pero es comenzar por fin a descuidar en tu mente todo aquello que te tiene obsesionado. Epilanzanomai también en esa acepción se traduce como perder de la mente. Hay cosas que ya debieran perderse de tu mente. Yo suelo decirle, por los episodios negativos de mi pasado, que todos los tenemos, ¿no? Hay gente que le digo, ¿saben? Hay personas por las que yo no pregunto nunca, ni quiero que me cuenten. Hay situaciones y o lugares por los cuales yo, sinceramente, me importan un pepinillo. ¿Por qué? No quiero saber, no quiero que me cuenten. ¿Por qué? Quiero perderlos de mi mente, porque siento que es sanidad y es de alto valor terapéutico descuidar ese tema y perderlo de mi mente, es decir, ejercer un efecto epilanzanomai. Ahora, curiosamente, epilanzanomai viene de una raíz más breve, que es el griego lanzano. Y lanzano se traduce como ignorar, se traduce como no querer saber y como pasar por alto. Noten ustedes la familiaridad de las acepciones. Hay cosas que tú ya debieras de intentar ignorar, es decir, ya no saber más. Hay cosas que tú ya no debieras querer saber más, sobre todo a mí, tú que estás siguiéndome en este tema, sobre todo si son vinculantes con malas experiencias. Ya no debieras querer saber más del asunto, debieras de intentar pasarlos por alto. ¿Se puede? Claro que se puede. Yo a estas alturas de mi vida puedo decir con toda la validez moral que he logrado pasar por alto mis capítulos más dolorosos, mis capítulos más aflictivos. O sea, que se puede, se puede. Y equivale lanzano entonces, o epilanzanomai, ya como un vocablo más completo, a romper con los estados de obsesión que tú mismo te provocas. Escúchame bien lo que te digo: romper con los estados obsesivos que tú mismo provocas. Hay gente que se pone a pensar y a repensar y a volver a darle vuelta, y por qué me fue mal, y por qué me traicionaron, y por qué me pasé por esta mala experiencia. Óyeme, rompe tú. Eso no te lo está mandando Dios, eso tampoco te lo está mandando el maligno. En todo caso, el maligno lo va a aprovechar. Pero quien crea los estados obsesivos somos nosotros, con las malas costumbres mentales que tenemos de que no nos quedamos con lo bueno, sino que nos quedamos todo el tiempo con lo malo. Estamos hablando, amigos, acerca de cómo ir en pos de tu sueño a pesar de la oposición. Ya aclaré en la introducción lo que debe estar claro en todas las mentes: que todos tenemos sueños y que todos enfrentamos adversidad. Y las claves que te estoy dando para poder alcanzar tus metas y sueños a pesar de las dificultades,
te las estoy ofreciendo en cápsulas de vocablos que tienen gran importancia, tomado todo eso de los escritos paulinos allá en Filipenses, donde hemos estado. El primer vocablo es olvida, olvidando lo que queda atrás. La segunda clave, digámoslo mejor así, para poder tú superar la adversidad y poder ir en pos de tu sueño, lo que en segundo término, dicho en otras palabras, menciona San Pablo, es prosigue. Él habla de proseguir a la meta, o como dice la versión que estoy utilizando, seguir adelante, que eso es proseguir. Pues tanto sigo avanzando, de la Nueva Versión Internacional, como prosigo, traducido en la Reina Valera, revisión del año 60, eso proviene del griego dioko, que literalmente dioko se traduce como perseguir. O sea que proseguir es perseguir algo. Hay quienes quieren proseguir, pero no están detrás de nada. Hay quienes quieren proseguir sin ninguna ruta, sin ningún mapa, sin ninguna brújula, sin ninguna meta. Oye, ¿cómo tú te puedes levantar hoy a ver qué pasa? ¿Cómo puedes vivir esta semana sin establecerte unas metas para alcanzar esta semana? ¿Cómo puedes vivir este mes sin hacerte, hombre, una lista de prioridades, una agenda para este mes? Pero hay gente, óyeme, y gente espiritual que vive de esa manera. Creen que proseguir es levantarse y decir, yo alabo al Señor de corazón, este es el día que hizo el Señor, me alegraré, me gozaré. Todo eso está bien, pero hombre, ponle cosas concretas al final de este día que quieras lograr, al final de esta semana, al final de este mes. Mi esposa se estaba riendo con mi hija ayer de mí porque, bueno, yo soy, como dirían los mexicanos, metido a rollos. ¿Por qué? Porque, bueno, rayan las 6 de la tarde, más o menos, y les digo, ¿saben qué? Estoy aburrido. Entonces, como me siento aburrido, no hay qué hacer, me voy a sentar a grabar un programa de televisión, de mi programa Realidades. Y ellas se ríen. Pero, ¿qué pasa? Ayer era mi día, oficialmente mi día libre, ¿no? Entonces, no sé, acabar el día así, como quien dice, haciendo nada o haciendo poco, como que no era gratificante para mi personalidad. Pero también es igual mis asistentes. Ayer era un día, en muchos sitios, día feriado, Día de las Américas, si no estoy mal. Y les digo, óigame, pues si quieren no vayan al trabajo, a la oficina. Entonces me dijeron, no, tenemos tantas cosas que hacer que nos vamos a ir. Luego, en el transcurso del día, hice comunicación con mi oficina y les dije que se vienen temprano, que no, tenemos muchas cosas que hacer. Y efectivamente resultaron muy productivos. Me gusta la gente, pues proseguir es eso. Proseguir no es levantarse y decir, ahora en el nombre del Señor va a ser un día poderoso. Óigame, yo no sé si va a ser poderoso o no, pero yo te doy un consejo. Ve tras algo. Prosigue, seguir avanzando, eso es del griego dioko, que literalmente es perseguir algo que va frente de ti. Por implicación, entonces, dioko se traduce como seguir adelante. Escúchame, se traduce como apresurarse. Yo te pregunto, ¿a qué ritmo te mueves tú? Uno debe, yo digo, tener un buen ritmo. Tan malo es emprender una carrera en que te vas a tropezar al menor obstáculo, como tan malo es caminar, hombre, como que si vas a tener 4 vidas a disposición para hacer tus cosas. Me parece que hay que tener un ritmo ni lento ni demasiado aprisa, sino un ritmo vigoroso, un ritmo que tú puedas mantener consistentemente. Bueno, apresurarse, del griego dioko, y finalmente se traduce, tal como aparece en algunos textos bíblicos, como proseguir. Ahora, la forma válida de proseguir, amigos, la forma válida de proseguir es insistir entonces en esa persecución.
¿Esa persecución de qué? Esa persecución de lo que has definido como tu meta de vida. Tienes que insistir en eso. Hay personas que se desalientan al primer tropiezo. Hay personas que se desalientan a la primera crítica. Hay personas que se desalientan a la primera adversidad. ¿Han leído la historia de Moisés? Llegaba cada rato al faraón y el faraón le decía, lárgate de aquí, que no, y que no, y que no, porque yo soy el que lo digo y aquí el que manda soy yo. Moisés estaba con el tema, deja ir al pueblo al desierto, adorar a su Dios y no sé qué. Era un no con mayúsculas. Pero Moisés prosiguió, insistió hasta que logró arrinconar al faraón con la ayuda de Dios y poder alcanzar eso que en este caso para Moisés era su primer meta. Porque la vida, haciendo una pausa, claro esto, la vida no es ponerte una meta en solitario y hacer una caminata que te va a durar toda una vida hacia esa meta en solitario. No, hombre, la vida se establece en metas de cortos y medianos y largos plazos. Entonces la primera meta de Moisés es sacar a aquel pueblo de Egipto. Su segunda meta es hacerlos sobrevivir en el desierto rumbo a la tierra prometida. La tercera meta es organizarlos en el desierto. Él va a recibir una especie de constitución, que son los mandamientos que Dios le va a dar, y su meta final va a ser llegar al lugar establecido como su meta, su punto ya final de llegada. Entonces, la forma válida de proseguir, insisto, es insistir en la persecución de lo que has definido como tu meta de vida. Y esto, escúchame, pero métetelo bien en la cabeza, válgame Dios, esto debe ser algo no negociable. Yo no negocio mis metas con nadie. Y no importa, a veces uno se enferma o a veces tiene dificultades de un orden, a veces no tienes todos los recursos que ocupas, pero las metas no son cosa negociable, porque si tú negocias tus metas, las comienzas a reducir, a cambiar de forma, ¿qué te digo?, a traficar con ellas, haciendo cambios y permutas, tú no vas a llegar a ningún lado. Así es que no importando el costo, sé un perseguidor de tu sueño. No sé, me gusta mucho este tema. Está muy bien, creo que puede servirnos, ¿no es cierto? Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Hay algunas cosas que debes superar antes de dejar este aspecto de proseguir? Hay algunas cosas que debes superar para poder proseguir. Hay tres cosas básicamente que uno debe superar para poder proseguir. Lo primero que hay que superar es la frustración de los logros postergados. ¿Alcanzamos todo lo que quisimos en tiempo récord? No. ¿Alcanzamos todo lo que quisimos en el tiempo planeado? No. Hay logros que han quedado para más allá, ¿no es cierto? Bueno, mi caso es un vivo ejemplo. ¿Dónde creen ustedes que vine a encontrar mi más grande éxito? Ya peinando canas. Según yo había logrado mi mayor éxito y había hecho mi obra maestra, siendo todavía un hombre en mis 40s, porque gracias a Dios tuve bastante éxito en esa época, pero el éxito de esa época no se compara con las bendiciones que Dios me ha dado ya siendo un hombre bastante más adulto. Entonces hay que superar la frustración de los logros que por una razón u otra se han postergado. Hablaba con uno de mis grandes amigos de la vida y él es pastor igual que yo, él postergó ciertas metas eclesiásticas porque él sintió de Dios estudiar formalmente para el ministerio. Yo soy un total y absoluto autodidacta y lo que he tenido son, gracias a Dios, reconocimientos honoríficos que me han dispensado a toda honra para mí, importantes seminarios alrededor del mundo. Pero soy un pastor autodidacta. Mi origen en cuanto a formación es más bien el mundo del arte. Pero este amigo
Él sintió ese vivo deseo. Miren todo lo que él tenía que hacer. Tenía que terminar su bachillerato, que lo había dejado a medio, a medio terminar, pero bueno, es bachillerato, depende del país, suena distinto. Es lo que llamarían el high school, no lo había terminado. Terminó eso. Luego él estudió una licenciatura. Los énfasis y especialidades no las recuerdo exactamente en qué son. Después de su licenciatura, que es el pregrado, sacó una maestría. Y después de esa maestría estudió un doctorado. La cantidad de años que este amigo y colega invirtió en eso es impresionante en términos de tiempo. Yo que valoro el tiempo más que el dinero, para mí es una inversión enorme. Pero yo le he dicho a él, no te frustres por las metas que has postergado porque has estado ocupado en algo que te potencia de pronto para lograr en menor tiempo lo que antes tenías como tu primera meta. Otra cosa que hay que superar para poder proseguir es el peso de las imperfecciones. Las imperfecciones molestan, crean sentimientos de culpa, crean sentimientos de no ser merecedor, es decir, sentimientos de indignidad. Cuando la persona no se siente digna, cree que Dios no la va a bendecir. Dice, no, pero es que yo he cometido muchos errores. Es más, tengo uno que otro pecado vergonzoso en mi vida. Pero saben, antes de que nosotros naciéramos a este mundo, ya Dios sabía en que nosotros íbamos a tropezar. Antes de Dios llamar a David, sabía que David iba a tener un pecado de adulterio. Antes de Dios llamar a Moisés, sabía Dios que Moisés iba al final casi de su carrera terminar mal el proyecto y quedar fuera del proyecto. Moisés no entró a la tierra prometida. Antes de llamar a Pedro, Dios sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Antes de llamar a Judas, Dios sabía que Judas iba a vender por unas monedas a Jesucristo. Hombre, nuestras imperfecciones no, yo diría que no tienen por qué detenernos. Claro, no digo que nos volvamos unos cínicos y que vivamos con nuestras imperfecciones como que si son medallas de honor. Pero lo que estoy diciendo es que mientras nuestras imperfecciones se van trabajando, podemos superar todo eso en nuestra mente, en nuestro estado emocional y espiritual, y superado el peso de las imperfecciones, lograr proseguir, que es lo importante, proseguir, volver a activarse. La tercera cosa que hay que superar para lograr proseguir es la sombra de lo que queda atrás. Hombre, no a todos nos queda una buena sombra atrás. Tenemos cosas, tenemos manchas. Uno de los autores bíblicos le llama manchas en nuestros ágapes. Todos de alguna manera hemos manchado, hemos contaminado nuestra comunión con Dios, con su obra, con su iglesia. El pastor que te diga que es un hombre perfecto, ese es el hipócrita más grande que hay en el mundo. De ese huye, porque ese está más asociado con el diablo que con Dios. Entonces hay que superar la sombra de lo que queda atrás. Volvamos a Filipenses 13, versos 12 y 13. Dice Pablo en ese texto, no es que lo haya conseguido o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Sigue diciendo verso 13, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome, me gusta esa palabra, esforzándome por alcanzar lo que está delante, prosigo. Entonces, aquí en estos versículos se encuentran resumidas las cosas que debemos superar para poder proseguir. 1, superar la frustración de los logros postergados. 2, superar el peso de nuestras imperfecciones. Y 3, superar la sombra de lo que queda atrás. Ahora, vayamos al tercer factor, porque les recuerdo, estamos estudiando y analizando bajo la pregunta cómo ir en pos de tu sueño a pesar de la oposición. Los elementos hasta aquí han sido 1, olvida, 2, prosigue, el tercero es aprende. Aprender es importante.
Hay gente que no aprende ni a palos, no es cierto. Hay gente que aun si tuviera a disposición 4 vidas, no aprenderían, cosa que es imposible de todas formas. Aprender es importante. Mire, de nuevo citando a Pablo, lo que nos refiere él acerca de aprender. Dice Filipenses 4, solo un capítulo adelante de donde hemos estado, Filipenses 4, versos 11 y 12. Dice, no digo esto porque esté necesitado, y atención, pues he aprendido. Aprender es importante. ¿He aprendido a qué? He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Algunos creen que aprender es leerse los libros que están de moda, leerse las estrategias que están de moda para crecimiento de iglesia. ¿Sabes qué es aprender? Aprender de lo que te pasa, aprender de lo que estás viviendo. Déjame darte lo que puede ser una sentencia lapidaria o un buen consejo según como tú lo tomes. Si tú no aprendes de lo que te pasa, si tú no aprendes de lo que vives, te puedes leer bibliotecas enteras de libros y serás todavía un ignorante. Porque si bien es cierto, se aprende leyendo de las experiencias ajenas, la base y la raíz del aprendizaje de cada individuo es lo que él mismo logra experimentar y cómo logra capitalizar eso. De ahí pues que Pablo escriba, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Verso 12, sé lo que es vivir. Eso es poderoso. Sé lo que es vivir. ¿Y vivir en cómo? En la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Noten que estos son los grandes polos entre los cuales nos movemos los seres humanos. Nos movemos entre carencias y entre potencialidades y abundancias. Todos tenemos algo que nos abunda y todos tenemos carencias de algo. Pues hay que aprender a vivir entre esas distancias. Concluye diciendo, he aprendido tanto a quedar saciado como a pasar hambre, tanto a tener de sobra como a sufrir escasez. Me gusta esa frase, he aprendido. En la versión que yo manejo, que es la Nueva Versión Internacional de la Biblia, y utilizo esa versión, amigos, debido a que predico en tantos países que la Reina Valera lingüísticamente y culturalmente se nos está quedando ya un poco desfasada. Ya si tú dices, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, la gente se queda preguntando, ¿y qué es barbecho? Y así hay toda una serie de terminologías bíblicas que ya no están tanto en uso. De ahí pues que yo uso una versión bastante contemporánea, como es la Nueva Versión Internacional. Pues bien, en esa versión, en 2 ocasiones Pablo escribió he aprendido, o se tradujo he aprendido. Pero aunque se tradujo como he aprendido, en los textos originales se utilizan 2 vocablos diferentes. Mira lo que te estoy enseñando. He aprendido aparece 2 veces en esa versión, pero se utilizan 2 vocablos diferentes aunque se tradujo lo mismo. Ejemplo, en el verso 11 se escribió el vocablo del griego manzano. Y manzano es aprender por cualquier manera y medio, es decir, aprender leyendo, escuchando testimonios, escuchando predicación, enseñanzas, viendo a otros vivir, tanto en lo bueno como en lo malo, en fin, aprender por cualquier manera y medio. Pero en el verso 12 se tradujo he aprendido, pero aquí se utilizó otro vocablo, se tradujo del griego mueo, que literalmente, a diferencia del griego manzano, mueo literalmente se traduce como iniciar o ser iniciado. Esto es interesante porque, no sé de su experiencia, pero en cuanto a mi experiencia, yo fui iniciado en una religión oriental cuando yo era joven. Y recuerdo algo del proceso de iniciación, que había que repetir ciertas mantras de cierta manera, incluso había que hacer ciertos bailes ceremoniales, por supuesto, y había que vestirse de cierta manera
para esa iniciación. Entonces, esto es lo que traduce o lo que grafica este vocablo mueo, ser iniciado. Y mueo viene de muo, que literalmente es cerrar la boca. Pues saben, yo he sido iniciado 2 veces. Uno en esa religión oriental cuando yo era un adolescente, y luego cuando lo que nosotros le llamamos conversión y lo que nosotros los cristianos le llamamos ser discipulado, en realidad es un proceso de iniciación. Jesucristo seleccionó a 12 apóstoles y los inició en el camino del cristianismo. Entonces no crean ustedes que ser iniciado es una mala palabra que se aplica solamente a sectas y a religiones falsas. No, en toda ideología y en toda religión la persona hace un proceso de iniciación. Pues dentro de ese proceso de iniciación el alumno tiene que estar con la boca cerrada mientras el maestro habla. ¿Cuántas veces hemos leído en la Biblia, Jesucristo se subió a un lugar, a un monte alto, y desde allí comenzó a enseñar a sus discípulos? El Sermón del Monte es una de las enseñanzas más exponenciales y el discurso más largo pronunciado en una sola ocasión por parte de Jesucristo. Ese discurso del Sermón del Monte es la perfecta iniciación a la vida cristiana, porque básicamente uno está con la boca cerrada y Jesucristo está dándonos todo pormenorizado desde las bienaventuranzas. Se habla allí acerca de cuestiones morales, se habla ahí de los pensamientos, del corazón, de la relación con el prójimo, la relación con los enemigos, hasta terminar con aquello de que uno puede sembrar en la arena o puede sembrar su vida en la roca. Entonces, esto de he aprendido, en la segunda expresión del griego mueo, equivale a silencio impuesto para enseñar algo. Entonces, yo te pregunto si tú has aprendido de esa manera. Porque si tú crees que tú has aprendido porque has estado viendo en la tele a los predicadores más famosos, si tú me has dicho que has aprendido porque te has leído los bestsellers cristianos más en boga, no dudo que hayas aprendido en la dimensión manzano, aprender por cualquier manera y medio. Pero ser iniciado, habiendo tú cerrado tu boca y haberte dedicado a invertir un montón de tiempo para escuchar a un predicador, a un maestro, a un mentor. Si tú has tenido mentor, entonces has sido iniciado y has aprendido. Pero sabes, yo he encontrado pastores que quizás fueron al instituto bíblico o al seminario, pero mentor no tuvieron. Yo he tenido la dicha de tener mentores. Y hay personas que tienen la dicha, y valga la aclaración que lo digo con modestia, han tenido la dicha de encontrar un mentor en mi persona. ¿Por qué? Porque como no nací ayer y no comencé hace 6 meses el ministerio, entonces ellos se encuentran que ya hay caudal como para ellos poder beber de esa agua. Entonces tener mentor es importante, como también hacer mentoría a otros es importante. Una organización eclesiástica sin mentores es una organización eclesiástica sin futuro. Óyelo bien, sin futuro. Una empresa, por ejemplo, esas empresas familiares o esas empresas pueden no ser necesariamente familiares, sin mentor, esas empresas solo son un engranaje de profesionalismo, de formas de hacer que al final puede ser que se trabe en algún momento. ¿Quién es el que destraba un proceso en una organización? Generalmente es el mentor. A él es el que hay que llamar, a él es el que hay que atraer. ¿Sabe? Las culturas orientales por eso veneran a los ancianos. Y dicen, no me consta, que hay muchas empresas japonesas y chinas también, que a los
señores que han pasado toda la vida en esa empresa, cuando les llega la hora de la jubilación, los recontratan de nuevo, ya no para trabajos pesados, sino solo como consultores. Están cómodamente sentados en una oficina y solamente se les busca para destrabar un problema que solo alguien con experiencia puede resolver. Esa cosa es extraordinaria y, hombre, me parece que el cristianismo debiera aprender bastante de eso. Y cierro mi enseñanza en esta ocasión. Recuerden que estamos trabajando bajo el título En pos de tu sueño, a pesar de la oposición. Algunas claves bíblicas he estado compartiendo con ustedes. Olvidar es una de ellas, proseguir es otra de ellas, aprender fue la tercera clave y cierro con esto. Espera el otro plan de Dios. ¿Por qué hay que esperar el otro plan de Dios? Porque como el llamado a tener fruto no es una lotería, sino que es un proceso, en el camino hay intentos que resultan fallidos. Toda persona exitosa ha tenido fracasos previos y a veces no pocos. Yo he leído la vida de hombres que han hecho grandes aportes a la humanidad. Por ejemplo, uno de los que más a mí me impactó desde la infancia leyendo es la vida de Isaac Newton, el famoso inventor a quien la humanidad le debe muchos de los grandes inventos que todavía hoy disfrutamos de sus beneficios. Pues muchas de esas personalidades que lograron éxitos absolutamente superlativos y extremos tuvieron una cantidad inimaginable ¿qué les digo? Incontable de fracasos. De ahí, pues, el argumento para darle soporte a este cuarto factor: hay que esperar el otro plan de Dios. Atención a lo que leo en Génesis capítulo 4, verso 25. Dice así: Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo que llamó Set. Y mire el argumento: llamó Set a este hijo porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. ¿Qué es Set? Set representa el otro plan de Dios. Tuvieron dos hijos originalmente y parece que ahí paró la producción, Caín y Abel. Pero Caín mata a Abel y se requiere entonces de más gente. Entonces Dios visita de nuevo en el encuentro íntimo de Adán y Eva, visita a Eva, le permite procrear y nace este hijo, pero en la mente de ella está claro que este hijo viene a llenar el vacío, el espacio del propósito de Dios para que se malogró en ese primer proyecto llamado Abel, ya que fue asesinado por su hermano Caín. Mire, hay frases en la Biblia que parecen inocentes o parecen frases sin mayor significado. Dice que ella tuvo un hijo y luego se repite en el texto que Dios me ha concedido, dice, otro hijo. Pues déjenme comentar esto. El vocablo hijo que aparece dice que volvió a tener un hijo, al cual llamó Set. Ese se traduce del hebreo sera, que se traduce literalmente como semilla y como simiente. Entonces, literalmente lo que está diciendo Eva es que Dios le entregó otra semilla, que Dios le entregó otra simiente. De allí que Sera se traduce también como genealogía. Entonces, sabe, cuando algo se echa a perder en nuestras vidas, debemos de esperar la otra semilla de Dios, la otra simiente de Dios, que es a lo que me refiero cuando digo el otro plan de Dios. Mi comentario es este: si algo valioso se pierde, si algo valioso se estropea, si algo valioso es arrebatado, como en el caso de Abel, tienes que esperar el Sera divino, la otra semilla de Dios. Espera el otro plan de Dios. En el otro plan de Dios, déjame afirmártelo,
Él te dará nueva semilla para volver a sembrar y volver a cosechar. Yo hace 15 años experimenté una pérdida ministerial, pero Dios, al igual que Eva, me dio otra zera, otra semilla, otra simiente, y me llevó a otro terreno, un terreno bueno donde sembré esa buena semilla, y hace 15 años que el Señor comenzó a bendecirme al grado que el día que el Señor me llame, que puede ser cualquier día a estas alturas, porque estoy tan satisfecho, pero tan satisfecho en el buen uso de la palabra, que me voy el día que el Señor quiera, porque Él me ha permitido alcanzar mis sueños más, ¿qué les digo? Mis sueños más acariciados, y Él me ha permitido alcanzar mis metas más grandes. Así es que pude ver el otro plan de Dios. Pude tener en mis manos la otra zera, la otra semilla. Pude tener las fuerzas para sembrar esa semilla, y pude sembrarla y pude cosechar. Así es que son 4 claves para que tú puedas ir en pos de tu sueño, no importa cuánta oposición estés experimentando. Lo primero, bueno, y todo basado en lo que dice Pablo en su carta a los Filipenses, capítulos 3 y capítulo 4 es de donde he tomado mis textos. Lo primero es olvidar. Sin olvidar tú no puedes ir hacia adelante. Lo segundo es lo lógico. Olvidas, entonces prosigues hacia tu meta. Para poder proseguir hay que superar frustración de logros que no han llegado, peso de imperfecciones que uno todavía carga y sombra que a veces te molesta de lo que hay en el pasado. El tercer factor es aprender, pero aprender no solo de cualquier manera, sino aprender, buscar un mentor y sentir que uno es iniciado y que uno logra aprender para maduración. Y lo último es esperar el otro plan de Dios si es que algo se arruina en el camino. Espero que esta enseñanza haya sido útil. Si puedes, transmítela a tus líderes o a personas que dependen de ti, porque la intención del programa educativo CCI es ese efecto multiplicador de lo que nuestros principales maestros y gente con mucha experiencia en el ministerio tiene que decir. Así es que me despido y será hasta nuestra siguiente presentación. Hemos presentado Mentoría, un programa de transferencia de valores, vivencias y conocimientos para el crecimiento espiritual y éxito en los proyectos de vida, con René Peñalba.